Muy bien, hermanos, concluyamos con este estudio del capítulo 3. Vayan conmigo al capítulo 3 de Proverbios. Vamos a estar leyendo desde los versos 33 al 35. Libro de Proverbios, versos 33 al 35. Dice así: la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ciertamente, Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra, o como en otra versión dice, heredarán ignominia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar esta porción de tu palabra, de tu santa palabra, y nos has ayudado en el día de hoy a culminar con este estudio. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este capítulo 3. Bueno has sido, Señor, para con nosotros. Ahora te suplico que vengas con poder en esta mañana por tu Espíritu y nos ayudes a estudiar esta porción, a extraer de ella todo lo que tiene para nosotros y que ella nos lleve como hijos tuyos a amarte más, a amar más tu palabra, a retener la sabiduría que viene de ti. Sé conmigo en mi debilidad y sé con todos aquellos que no te conocen en medio de nosotros. Haz una obra salvadora en esta mañana, te suplicamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el capítulo 3 del libro de Proverbios tiene como tema central la obtención y la retención de la sabiduría divina. Obtener y retener la sabiduría que viene de parte de Dios. Eso es lo que se nos dice ya allí en el verso 1, donde Salomón dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Es el deseo de Salomón para su hijo y es el deseo de Dios para nosotros que obtengamos la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, pero no solo que la obtengamos, sino que también la retengamos y vivamos por ella, que la practiquemos. Y como hemos visto a lo largo de este capítulo, para animarnos en esta encomienda de obtener y retener la sabiduría de Dios, vemos que regularmente Salomón acompaña sus ordenanzas con promesas. Espero que lo hayan recordado durante todo el libro, este capítulo 3, hemos estado viendo esa similitud, instrucción y promesas. Guarda la sabiduría, será vida para tu alma, será refrigerio para tus huesos, será larga vida. El Señor nos trajo una serie de promesas para animarnos a cumplir con esta encomienda, retener y vivir por la sabiduría de Dios. Eso es lo que vemos ahí en el verso 2. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. A lo largo de este capítulo, el tema central: retén la sabiduría, guarda la sabiduría y sé animado con estas promesas que vienen con ella. Ahora, en estos últimos 3 versos de este capítulo 3, Salomón nos está trayendo 3 declaraciones que se nos presentan en una forma de contraste. Estas 3 declaraciones se nos presentan en 2 grupos. Por un lado tenemos a los que podríamos llamar los enemigos de Dios y el castigo que recibirán.
Y por otro lado podemos ver a los que podríamos llamar los amigos de Dios y su recompensa. 3 declaraciones presentadas en 2 grupos: los enemigos de Dios y su castigo, los amigos de Dios y su recompensa. Dentro de los enemigos de Dios se nos presenta a el impío, los burladores y los necios. El impío, los burladores y los necios. Y dice esta porción que estos recibirán maldición, burla y deshonra. Primer grupo que contiene 3 declaraciones, 3 enemigos de Dios y los 3 castigos que recibirán. Por otro lado, vemos entonces a los amigos de Dios, quienes son personificados por el justo, los afligidos y el sabio. Y se dice que Dios recompensará a estos con bendición, gracia y honra. Eso es lo que vemos aquí en estos 3 pasajes. 2 grupos, 3 declaraciones, castigo y recompensa para cada uno. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar hoy estas 3 declaraciones. Vamos a comenzar con estos 3 enemigos de Dios: el impío, los burladores y los necios. Y el primero que se nos presenta aquí es el impío. Ahí en el verso 33, en la primera parte, dice: la maldición del Señor está sobre la casa del impío. La maldición del Señor está sobre la casa del impío. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es el impío o qué es un impío? Bueno, en su significado original, la palabra impío se refería a extranjeros, a paganos ajenos al pueblo de Dios. Un impío es una persona que no es parte del pueblo de Dios, alguien que no conoce a Dios. Es alguien que se encuentra ética y moralmente en contra de Dios. Es aquel que se opone activamente a obedecer la ley de Dios. Es aquel que desprecia la ley de Dios. Ese es el impío. Alguien ajeno, alguien que se aleja de Dios y de su palabra. ¿Y cómo reacciona Dios ante el impío? ¿Cómo vemos que Dios aquí castiga al impío? Dice el pasaje que la maldición del Señor está sobre su casa. La palabra maldición en este pasaje nos está expresando la idea de alguien que ha sido separado de otra persona, alejado. Esta palabra maldición nos habla de separación, pero nos habla de una separación que se hace con severidad, que se hace con fuerza. Esta es, hermanos, la misma palabra que Dios usó cuando habló o cuando pronunció el castigo sobre la serpiente allí en Génesis capítulo 3, verso 14. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Es un castigo, una pronunciación severa a aquellos que violan la ley de Dios o que están en contra de Dios. Es la misma palabra que usó Dios contra Caín en Génesis capítulo 4 versos 11, cuando dice: ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición a la que Salomón se refiere es esa separación severa, es ese castigo severo que viene de parte de Dios, que implica ser apartado de Dios, alejado de su presencia, alejado de su bondad, alejado de su benevolencia. Es una separación violenta que se ejerce contra aquellos que no quieren
obedecer a Dios y a su palabra. La idea es como si Dios tomase sus manos y alejara a esta persona de él. Es un acto severo, es un acto violento que se ejerce contra el impío. Dice que este castigo está sobre la casa del impío, y esta palabra casa se refiere en este pasaje no solamente al lugar en donde habita una persona, sino que se refiere a un término más amplio, que incluye sus posesiones, su vida, y puede incluir un sinnúmero de otras cosas. Básicamente la idea que se nos está presentando aquí es que esta maldición incluye todos los aspectos de la vida del impío. Todo relación a este impío, la totalidad de la vida de este individuo está siendo afectado ahora por esta maldición. Ha sido separado de Dios, alejado de Él, de su benevolencia, de su gracia, de su bondad. Y si notan, Dios está aquí tratando al impío, aquel que no quiere ser parte de Dios, que se aleja él de Dios. Él está tratándolo de la misma manera en que el impío lo trata a él. Dios está tratando al impío de la misma manera en la que él trata a Dios y a su palabra. Porque el impío se aleja con desprecio de Dios y asimismo Dios se aleja de su presencia. Esta maldición no solamente tiene su cumplimiento en el día de hoy, sino que es precisamente esta maldición de la que se nos dice que ocurrirá al impío en el día final. Allí se nos describe esta maldición en Mateo 25, versículo 41, cuando dice: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es lo mismo de lo que nos habla. El día final tendrá su cumplimiento total en la vida de aquellos que son impíos cuando Dios los aleje por completo de su presencia. Alejaos de mí, apartaos de mí, malditos. Dios alejará eternamente al impío de su presencia, los enviará fuera, los castigará eternamente en el infierno, porque ellos despreciaron a la sabiduría que el capítulo 3 nos está llamando a buscar y a retener. Y como vimos, esa sabiduría no solamente ejemplifica a la palabra de Dios, también nos habla del Señor Jesucristo. Así que el rechazo que estos hombres tienen de Dios y de su palabra y de Cristo es al final la misma actitud o el mismo castigo que Dios le aplica a ellos, alejándolos de Él por completo en el infierno. Apartaos de mí, malditos. Eso es también lo que se nos describe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9, donde dice: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución o pagándoles a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la maldición que Salomón nos está describiendo en este pasaje.
Aquellos que desprecian la palabra de Dios, aquellos que rechazan la palabra de Dios y a Cristo, recibirán como castigo separación eterna de Dios en un infierno como castigo por su rechazo. Te pregunto en esta mañana, ¿has estado hasta el día de hoy rechazando a Dios y a su palabra? ¿Te describe a ti, amigo? Sé sincero. Sé sincero. ¿Acaso esta actitud de desprecio a Dios, esta actitud de rechazo de la ley de Dios, esa actitud de desprecio a Cristo, te describe a ti? Pues Salomón hoy te recuerda esta gran advertencia. El pago de tu actitud será la maldición, apartado de Dios en el infierno, excluidos de la presencia del Señor. Mira, amigo, mira en esta mañana este recordatorio de Salomón como una obra de misericordia y amor de Dios a tu parte. Mira estas palabras, por más duras que sean, mira estas palabras, por más desagradables que sean, como una muestra de amor de Dios a tu favor, que te trae esta advertencia en esta mañana. No continúes, no sigas por ese camino, no continúes rechazando a Dios y a su palabra, no continúes rechazando a Cristo, porque el pago de tu actitud será ser para toda la eternidad excluido de la presencia de Dios en el infierno. Busca hoy al Señor mientras tienes oportunidad. Busca a Dios. Hoy el Señor está mostrando su amor y su misericordia para contigo. Salomón nos habla de los impíos, pero también en segundo lugar nos habla de los burladores. Los burladores. La primera parte del verso 34, él dice, él se burla de los burladores. Él se burla de los burladores. Esta palabra burladores es traducida en otras versiones como los escarnecedores. Y la idea de alguien que escarnece o quien es un burlador o un escarnecedor es alguien que destruye a otra persona con sus palabras. El burlador, en el contexto de este pasaje, es alguien que trae vergüenza o reproche sobre el nombre de Dios. Alguien que se mofa de Dios, que se mofa de Cristo. El burlador es aquel que ve a Cristo como un personaje fracasado. El burlador es aquel que ve a la persona de Cristo Jesús solo como un hombre bueno, pero que no pudo lograr ni siquiera salvarse a sí mismo y mucho menos salvar a su pueblo. El burlador es aquel que no reconoce a la persona de Cristo Jesús. El burlador es aquel que se mofa de la palabra de Dios. Es aquel que ve a la palabra de Dios simplemente como una colección de libros escritos por hombres. ¿Te han escuchado esa frase? Muchas veces. No, ese es un libro escrito por hombres. Reprochando a la palabra de Dios, estableciendo vergüenza o dudas sobre la palabra de Dios. Esa es la burla rampante que vemos en nuestra sociedad en el día de hoy. Ver a Cristo solo como un personaje histórico.
Ver a las palabras como solamente una colección de libros que vienen de hombres falibles como nosotros, sin ningún tipo de divinidad en ellas, sin ningún tipo de inspiración divina en ella. Esos son los burladores de nuestros tiempos, aquellos que se mofan de Cristo, que se mofan de la palabra de Dios, que desprecian las instrucciones de Dios. ¿Y cómo vemos en este pasaje que Dios responde a esa burla? Bueno, el pasaje dice que Él se burla de ellos. Él se burla de los burladores. ¿Qué quiere decir que Dios se burla de los burladores? Bueno, vamos a ver otros pasajes en las Escrituras que nos puedan dar un poco más de luz de qué quiere decir esta burla de parte de Dios. Vamos a Salmos capítulo 37, versos de 12 al 13. Vayan a Salmos capítulo 37. Dice allí en Salmos capítulo 37, verso 12, el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. La risa aquí de Dios viene del hecho de que Él mismo ha determinado que un día vendrá cuando aquellos que hacen el mal, aquellos que se burlan de Él, llegará a su fin, llegará el día de su castigo. El Señor ha determinado el fin donde llegará el juicio de todos aquellos que se burlan de Dios y de su palabra. Y de ahí proviene entonces la base de la risa de Dios. Es como si Dios te observara despreciándole, tramando el mal, y lo único que pensara es decir, ay, si tú supieras. Que si tú supieras. Salmo capítulo 2, versos 1 al 5 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. Salmo 2, verso 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rebeldía contra Dios, desprecio de su palabra, desprecio de sus instrucciones, desprecio de su Hijo. Versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. De nuevo, aquí la idea es que el Señor conoce el fin del burlador. Conoce el final de aquellos que desprecian su palabra. Él ha decretado que vendrá el día del juicio. Y observa su rebeldía, observa su desprecio y solo piensa, ay, si tú supieras. Aquí se cumple el dicho que dice, el que se ríe de último, ríe mejor. Dios observa tu actitud de desprecio a su palabra. Dios observa tu rebeldía. Dios observa que te mofas de la religión. Dios observa que te ríes de sus mandamientos.
Dios observa tu actitud cuando tus padres o tus amigos o algún cristiano en tu vida trata de orientarte, guiarte hacia los caminos de Dios y cómo desprecias a esa persona. Dios observa tu mofa y tu risa cuando observas la vida que tratan de vivir los cristianos. Dios observa tu actitud. Y Salomón hoy te advierte con estas palabras que Dios al final reirá de último. Dios ha decretado que tú, que te burlas de los cristianos y te burlas de Él, un día llegará tu fin. Un día llegará tu fin. Y de nuevo, amigo, mira esta advertencia de Dios como una obra de misericordia. Ve al Señor en arrepentimiento por la vida de burla y desprecio que has vivido hasta el día de hoy. Ve al Señor y arrepiéntete de haber despreciado las instrucciones de tus padres cristianos. De haber visto cómo tus padres tratan de que vivas vidas conforme a la ley de Dios y tú llamas a esas cosas, cosas de viejos, cosas tontas. Recuerda lo que Salomón te dice hoy. Al final el Señor se burlará de ti. Su risa será la última. Y la tuya que hoy, la risa que tienes hoy se convertirá en llanto y crujir de dientes si no te arrepientes de tu pecado. Es una gran misericordia que el Señor haya terminado este capítulo de esta manera, con esta advertencia. Hoy, para ti, si te arrepientes, puede ser el día de la salvación. Hoy, si te arrepientes, puede Dios mostrar para contigo misericordia. Detente de ser un impío, detente de ser un burlador. Detente, en tercer lugar, de ser un necio. Un necio, esa es la tercera persona que se nos presenta aquí como enemigos de Dios. Y ese necio es aquel que despliega un carácter testarudo y obstinado. Es esa persona que se enorgullece de que nadie lo va a convencer de lo contrario. Está muy orgulloso de sus convicciones. Está muy orgulloso de creer lo que cree, aunque lo que crea es una mentira, aunque lo que crea va en contra de la palabra de Dios. Pero esa persona es obstinada y en su orgullo se mantiene firme e inquebrantable en su rebeldía contra Dios. Se jacta de no creer esas tonterías religiosas. Se jacta de estar por encima de esos retrógradas cristianos que creen en un Dios. Una actitud orgullosa, obstinada, testaruda. ¿Cómo Dios trata a los necios? Dice el pasaje, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Los necios hacen resaltar su deshonra. La idea detrás de esta palabra deshonra es la de una persona que ha sido públicamente avergonzada. Es la misma palabra que se usa en otros lugares para aquellos que han sido vencidos en batalla. Un militar avergonzado que caminaba con sus sellos militares, que era un orgulloso y se enfrentó a Dios.
y perdió. Y ahora es humillado, ahora es avergonzado públicamente. Es una vergüenza pública, es alguien que ahora ha sido exhibido delante de todos por su vergüenza. Y meditaba en esta idea y vino a mi mente, y ahora le hablo a los hijos de Dios, vino a mi mente la desobediencia de Sansón. Obstinado, rebelde. Cayó en la mano de los filisteos, y dice allí en Jueces 16 que los filisteos justo antes de morir los sacaron, pidieron que lo trajeran mientras ellos adoraban a su ídolo Dagón, y sacaron a Sansón, a este gran fuerte hombre, y lo presentaron delante de todos como una exhibición. Dice que lo sacaron para jugar con él. Levantado en medio de todos ahora como un signo de vergüenza, sin ojos, sin fuerza. Amigo, si Dios hace eso con sus hijos, ¿qué hará de ti que desprecias a Dios? ¿Qué hará de ti que desprecias a Dios? Esta es la recompensa, este es el castigo con el que Dios trata a los necios, a los obstinados, a los que no se quieren dar su brazo a torcer, que conocen la verdad, saben que las Escrituras son la verdad, pero persisten en su posición y no quieren venir humillados delante de la presencia de Dios. Dice este pasaje que serán exhibidos delante de todos como un monumento de vergüenza, como un monumento de deshonra. De eso nos habla Oseas capítulo 4, versos 16 a 18. Si van allí, el libro de Oseas, en el capítulo 4, el verso 16 y 18, miren lo que dice. Dice Oseas 4, 16, puesto que Israel es terco como novilla indómita, testarudo, terco. Puesto que Israel es terco como novilla indómita, ¿los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? ¿Acaso el Señor va a pagar tu rebeldía tratándote bien? Versículo 17, Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. Y esa palabra ignominia habla de eso mismo, de vergüenza, de deshonra. Y describe esta actitud como entregarse a la prostitución. Es esa idea de alguien que exhibe su vergüenza en la calle, donde todos pueden verla. Es una vergüenza pública. Aquellos que se enorgullecen en su desprecio de la palabra de Dios, Salomón les recuerda hoy que su fin es el de ser humillados. Su fin es el de ser avergonzados. Su fin, el resultado de su testarudez, será el ser levantados como un monumento público de la justicia de Dios contra ellos. Amigo, te pregunto en esta mañana, ¿eres tú uno así? Obstinado, testarudo, terco.
Tus padres una y otra vez vienen a ti en súplica, rogándote que te apartes de tu pecado y vayas a Dios. Domingo tras domingo escuchas el mismo llamado al arrepentimiento y a la fe. Entras por esta puerta para escuchar una vez más que vayas a los pies de Cristo. Esa súplica cada vez más que te traemos delante de ti, de que te arrepientas de tus caminos, de que te vuelvas a Dios, de que abandones tus pecados. Cada vez que sales de este lugar haciendo caso omiso a ese llamado, muestras tu testarudez, muestras tu obstinación. Amigo, cada vez que sales por esa puerta haciendo caso omiso a ese llamado, tu respuesta es: no voy a hacer caso al llamado de Dios. No nos lo tienes que decir con palabras. Cuando nos saludas, no nos tienes que decir: gracias, pastor, pero no voy a hacerlo. No tienes que decir, inmediatamente pones tus pies fuera de este lugar sin haber venido en arrepentimiento y fe. Ya nos ha respondido esa pregunta. Y una vez más, en esta mañana, con súplica, escucha, amigo, ven arrepentido a los pies del Señor Jesucristo. Humíllate, no seas obstinado, no seas testarudo, porque el Señor se burlará de los burladores, porque el Señor maldecirá a aquellos que desprecian su palabra, maldecirá a los impíos, porque el Señor exhibirá como vergüenza y como castigo eterno a aquellos que son testarudos y necios. En el día de hoy, yo no te estoy trayendo un mensaje duro para hacerte sentir mal. Te estoy trayendo palabras de esperanza. Ven al Señor Jesucristo hoy. Es una muestra de amor. Qué bien le hace a un enfermo. Qué bien le hace a un enfermo. Imagínate que vayas al doctor y dice: doctor, estoy comenzando a tener dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza. Y el doctor hace el análisis y de repente encuentra que tienes un tumor que puede ser curado. Pero de repente dice: no lo voy a hacer sentir mal. Mire, no se preocupe, tómese una pastillita, eso no es nada. Eso es amor. Ese doctor estuviera odiando a esa persona. Una de las grandes ventajas de la predicación expositiva es que uno sigue el mismo ritmo del pasaje y dice lo que el pasaje tiene que decir. En el día de hoy, este es el mensaje que Dios te trae hoy. Deja tu necedad. Este es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Deja tu testarudez. Es hoy el día que el Señor ha venido delante de ti para traer esta palabra. Arrepiéntete de tus pecados y ve al Señor Jesucristo. No seas un necio. Y es por tu bien. Y es una bondad del Señor haber traído este mensaje para ti hoy. Bueno, hemos visto estos tres enemigos de Dios: el impío, los burladores y los necios. Y vimos la respuesta o el castigo que Dios traerá a ellos: la maldición, la burla y la deshonra. Ahora vamos a ver los tres amigos de Dios y la recompensa que se les promete. Y el primero de estos amigos de Dios es el justo. Y dice allí, Proverbios capítulo 3, el verso 33, segunda parte, dice: Él bendice la morada del justo. Él bendice la morada del justo. Y sé que lo hemos estudiado antes, pero la pregunta es: ¿quién es el justo? Bueno, el justo es una antítesis o es todo lo contrario del impío.
Porque el impío, como vimos, es aquel que se aleja de Dios. Es aquel que desprecia a la palabra de Dios, mientras que el justo es aquel que se acerca a Dios. Se ama a Dios, busca a Dios y a su palabra. El justo es aquel que disfruta de una relación cercana e íntima con Dios. Y la promesa que se le hace a este justo es que Dios bendecirá su morada. Dice, Dios bendice la morada del justo. Él bendice la morada del justo. Si la maldición es ese acto violento por el cual Dios aleja a los impíos de su presencia, entonces la bendición es todo lo contrario. La bendición es esa forma en la que Dios nos acercará cada vez más a Él. La bendición es esa creciente intimidad con Dios. El impío será apagado de acuerdo a su conducta, será lanzado fuera de la presencia de Dios. El justo que irá en una creciente y mayor intimidad con Dios. Será bendecido con una relación más íntima con Dios. La palabra morada en esta frase es un término poético que se refiere a una planicie vegetal. Esa es la idea que da esa palabra morada. Es como una planicie vegetal. Nos habla de un campo de gramas donde los animales pastan y descansan. Y es la misma palabra que se usa en Éxodo capítulo 15. Si van allá, Éxodo capítulo 15, en los versos 11 en adelante, allí se nos presenta ese momento en que Israel cruza el Mar Rojo y es salvado del ejército egipcio. Dice el verso 11 de Éxodo 15. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Tu santa morada. Y pensemos, hermanos, el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo. Ellos no habían llegado a la tierra prometida. Así que esta palabra, santa morada, no se refiere a esa tierra prometida, sino que esa santa morada, lo que vemos allí es que es la manifestación del poder de Dios al ayudar al pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Es esa cercanía con Dios, es la bendición que Dios le muestra al pueblo ahora de dejarle saber con este portento de su obra, de que Él estaba con su pueblo, de que Él iba con ellos, de que su presencia estaba con ellos. Así que la idea detrás de esta bendición de la morada del justo es eso, es la presencia misma del Señor, trayendo amor, comunión, seguridad, prosperidad espiritual a su pueblo. Esa es la promesa que se nos está trayendo ahora a Salomón cuando nos dice que Él bendecirá la morada de los justos. El Señor está prometiéndole a aquellos que aman su palabra, a aquellos que aman a Cristo, les está prometiendo que si nosotros retenemos la sabiduría de Dios, que si caminamos en una vida de obediencia a Dios, su presencia será cada vez mayor e íntima en nosotros. Su amor, su benevolencia, su cuidado estará cada vez más con nosotros. Y así como
con el impío, ese alejarlo de Dios tiene su cumplimiento mayor en el día final, cuando Dios castiga al impío diciendo, alejados de mí, malditos. Esa promesa de la comunión con Dios también tiene su culminación en el día final, cuando el Señor le diga a sus justos, cuando el Señor le diga a aquellos que aman su palabra, cuando el Señor le diga a aquellos que aman a Cristo y obedecen a su Hijo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid y está conmigo por la eternidad. Tiene su culminación final, Hijo de Dios. La promesa que Salomón nos habla hoy, esa recompensa final tendrá para los justos el día que estemos para siempre con Cristo Jesús. Para ti, amigo incrédulo, el Señor ha tenido misericordia y bondad al traerte esta advertencia. Y para ti, hijo de Dios, el Señor ha tenido misericordia y bondad para recordarte que Él está contigo y estará contigo para siempre. Crece en una relación íntima con Dios, retén la sabiduría, vive por la sabiduría, ama más al Señor, obedece más al Señor y Él promete que Él bendecirá tu morada. Él estará cada vez más contigo y Él estará más pendiente de ti. Crecerá contigo su comunión. Vimos a los justos. Ahora, en segundo lugar, se nos habla de los afligidos. Verso 34 dice, da gracia a los afligidos. Y esta palabra afligidos nos da la idea de alguien que es visto como de poca monta, de poca estima, poco valor. Son los afligidos los que reciben la burla de los burladores. Son aquellos que reciben el escarnio, la burla por obedecer la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos sufrido eso, de ser señalados porque obedecemos y vivimos conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y este pasaje le promete a aquellos que han sido afligidos por obedecer la palabra de Dios, por retener su palabra, que Dios les dará gracia. Y al decir que Él da gracia a aquellos que son vistos como de poca estima, lo que quiere decir es que Dios hará que ellos ahora sean vistos como atractivos. La idea es que Dios ahora, aquellos que han obedecido su palabra, los va a hermosear, los hará ver bien, los hará ver hermosos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero dice, da gracia a los humildes. Dios muestra su favor con aquel que recibe la burla y el escarnio por haber elegido el camino de la obediencia a Dios. La idea es que aquellos que obedecen a Dios serán vindicados, serán elevados en alto y pasarán de una posición de burla y humillación a ser puestos en un lugar de reconocimiento por parte de Dios. Cristiano, ¿estás tú hoy en tu familia, en tu trabajo, en algún otro lugar, estás siendo tú la burla de alguien? ¿Estás siendo tú el objeto del desprecio de alguien porque has elegido vivir conforme a la verdad de Dios? Pues Salomón hoy te dice
que continúes obedeciendo a Dios, porque llegará el día en que Dios te embellecerá frente a los demás. Dios te honrará. Encomienda a Jehová tu camino, Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre, ni te preocupes por el hombre que hace maldades. Dios te hermoseará, Dios te dará gracia en su momento. Él da gracia a los afligidos. En último lugar, vemos a los justos, a los afligidos, y en último lugar vemos al sabio, el sabio. Y dice el verso 35 que el sabio heredará honra. El sabio heredará honra. Y esta palabra heredará nos dice que aquel que ama a Dios y a su palabra va a recibir una herencia inconmovible y eterna de parte de Dios. Esa honra es esa estimación pública que Dios le dará a aquellos que le amaron, aquellos que amaron a Cristo y a su palabra. Por un lado, el necio es levantado públicamente como un monumento de la ira de Dios. Es levantado para la manifestación de la gloria de su justicia. Es exhibido como un ejemplo de la ira de Dios sobre el pecado. Eso es el necio. Pero el sabio ahora es honrado públicamente para la manifestación de la gloria de su gracia. El sabio es presentado como un ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios. No es presentado por sus éxitos, no es presentado por sus logros, sino que es presentado ahora como una exhibición pública del amor de Dios. Pablo describe esta honra pública cuando habla de esa corona de justicia que recibirán todos los cristianos en el día final. Dice, en el futuro me espera reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El sabio retuvo la palabra. El sabio vivió la palabra. El sabio amó a Dios, vivió conforme a la ley de Dios y ahora es levantado como un ejemplo de la gracia de Dios. Y dice esta palabra que esta gracia, esta honra, que recibirá el sabio es una herencia. Es una herencia. Y esto nos quiere dejar claro que esto es algo que solo van a recibir los hijos de Dios. Los esclavos no reciben herencia. Los amigos no reciben herencia. Los que reciben herencia son los hijos. Los hijos. La manifestación de la gloria de su gracia va a ser desplegada en sus hijos, solo sus hijos, solo sus hijos. Así que la pregunta, amigo, que deberías estar haciéndote en esta mañana es: ¿cómo puedo ser receptor de esta gracia? ¿Cómo puedo ser receptor de esta gracia? ¿O cómo puedo venir a ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo venir a ser un hijo de Dios? Bueno, algo de eso es lo que se nos dice en Juan 1,
El verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Muchos no reciben a Cristo. Muchos en el pasado y muchos ahora en el día de hoy desprecian a Cristo. Estos son el impío, los burladores y los necios. Pero dice este pasaje que aquellos que recibieron al Señor, aquellos que creyeron en el Señor, que creyeron en su nombre, les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ellos son los que heredarán esta honra que hemos visto en este día. Para venir a ser hijo de Dios, lo primero que debes hacer, amigo, es reconocer que eres un pecador. Reconocer que has violado la ley de Dios. Reconocer que tú eres ese impío, que tú eres ese burlador, que tú eres ese necio. Pero en ese reconocimiento también debes de reconocer que eres incapaz de venir a Dios por ti mismo. Debes de reconocer tu imposibilidad de salvarte a ti mismo, tu imposibilidad de limpiarte a ti mismo. Y debes venir al Señor en humildad y pedirle a Él perdón para que Él muestre tu gracia para contigo. Debes venir creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús. Dice que a los que creen en su nombre, a esos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creyeron que el sacrificio de Dios, de Cristo Jesús en la cruz, es la única esperanza que tenemos para ser salvos. Todos aquellos que arrepentidos vienen a los pies de Cristo, poniendo su fe solo en Cristo Jesús, se hacían de Cristo Jesús. En fe, ellos serán llamados hijos de Dios. Y es a eso lo que te llamamos en esta mañana, amigo. Arrepéntete de tus pecados. Reconoce tus pecados. Y ve en súplica, humillado delante de la presencia de Dios, rogando por el perdón de tus pecados y confiando solo en Cristo Jesús. Que el Señor haga su obra en alguno en esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios de gloria, te damos gracias porque aunque estas instrucciones y advertencias finales que vemos en este capítulo de tu santa palabra pueden parecer duras, sabemos que son la forma en la que tú muestras tu amor para aquellos que aún no te conocen. Yo te ruego por aquellos que están aquí en medio de nosotros, que se mantienen obstinados en su posición, que no quieren reconocer sus pecados, que no quieren reconocer que son pecadores, que tú ablandes sus corazones, que tú los lleves a reconocer su maldad y que viendo su pecado puedan saber y reconocer que su única esperanza está en Cristo Jesús. Y que vayan a Cristo, rogando por el perdón y poniendo su confianza solo en Él. Gracias por las promesas que has traído a tus hijos. Ayúdanos a que amparados en ellas, confiando en Cristo,
seamos hombres y mujeres que aman la sabiduría de tu palabra, que buscan en una relación creciente con Cristo Jesús, que hacen uso de los medios de gracia que nos has dado para crecer en estas cosas. Padre, a tu obra en medio de tu pueblo, que retengamos la sabiduría divina y que por ella tengamos una creciente comunión contigo. Te lo suplicamos, oh Señor, en esta mañana, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.